Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Atlantis University. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un enorme placer para mí estar aquí con todos ustedes. Hoy hablaremos de un tema que sin duda es de gran interés para todas las personas que están en el sector de la salud y especialmente en el sector de la enfermería, y es que de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Norteamericana de Enfermeras, los hospitales con niveles más altos de personal de enfermería y mejores entornos de trabajo tienen tasas más bajas de mortalidad de pacientes. Otros estudios han respaldado esta tesis e indican que la relación entre los estilos de liderazgo positivo impactan en una mayor satisfacción del paciente, una menor mortalidad, menores errores en la medicación e infecciones adquiridas en el paso de los pacientes por el hospital. Y para eso hemos invitado a la profesora Dixania Soto, quien es parte de nuestra Escuela de Salud, es directora de nuestro programa Maestría en Enfermería y por supuesto nos va a hablar un poco más detalladamente de este tema, pues desde su experiencia como enfermera, por supuesto, y como docente en el sector. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Laura. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Ay, sí, qué gusto es que esté acá con nosotros, profesora. Y bueno, especialmente con este tema, porque la verdad es que cuando nos encontramos con este estudio, pues es un tema muy interesante y por eso quisimos traerla acá a usted para que nos hable un poco más en detalle al respecto. Desde su experiencia en el sector, profesora, ¿cómo ha visto la relación entre el liderazgo en enfermería y la calidad de la salud de los pacientes? Bueno, definitivamente esto es un tema crucial. Nosotros siempre estamos enfocados en que el liderazgo en enfermería se centra con un objetivo principal, que es precisamente la mejora de la salud de los pacientes. Lo abarcan como un todo, no solamente centrados en el aspecto físico, sino también en la parte emocional. Un buen líder siempre marca la diferencia y se ve pues precisamente con los resultados en la mejora, ya sea salud comunitaria, salud intrahospitalaria e incluso la educación para la salud que se le brinda a ellos. El liderazgo definitivamente tiene su punto principal en este aspecto. Claro que sí, y lo cierto es que, bueno, aunque ahora que usted lo dice pues de esta manera, pues podría sonar un poco más lógico, lo cierto es que, bueno, como que de pronto podría haber un poco una percepción equivocada sobre qué tipo de conocimientos o qué tipo de habilidades, por supuesto aparte de los que son netamente técnicos del sector de la salud, podrían impactar también positivamente a los pacientes. ¿Cuáles son tal vez esas habilidades que puede tener un profesional en el área de la enfermería y que puedan contribuir como eso, como a que los pacientes tengan un mejor resultado pues en su paso, obviamente, pues por una eventual hospitalización? Definitivamente sí. El hecho de ser flexibles, el hecho de desarrollar una comunicación efectiva, de ser responsables, de que exista buena conexión entre pacientes y enfermeros, es una de las habilidades que definitivamente no deben violarse, porque sin una buena comunicación no habrá un resultado que en sí es lo que se busca. Muchas veces hay que entender que todos los pacientes no expresan precisamente lo que les ocurre de la misma manera, y esas habilidades que un líder de enfermería desarrolla son los que van a hacer el impacto positivo en cuanto a la comunicación interpersonal, intraprofesional y en el equipo de trabajo, además de con los pacientes. En ese caso nosotros, por ejemplo, o bueno, se me viene a la mente que una de las tendencias en el sector de la educación, pues en los años más recientes sobre todo, ha sido el desarrollo de las habilidades blandas, que pues también es un importante componente en nuestros programas aquí en Atlantis University. ¿Diría usted entonces que tal vez ese grupo de habilidades relacionadas con las habilidades blandas, como usted está mencionando, de pronto la comunicación efectiva, de pronto la escucha activa, que tenga realmente el profesional de enfermería, como volviendo al tema, no solamente los conocimientos, sino además como la sensibilidad realmente de llevar al paciente como por ese caso, en este caso pues de una eventual hospitalización, definitivamente sí tiene un rol importante en la mejoría de ese paciente? Definitivamente sí. El saber escuchar, ese sentido de ser compassionate, como le llamaríamos en inglés, porque precisamente no es solo verlos como un ser doliente, sino saber que en ocasiones, sobre todo los pacientes de edad avanzada, vienen a nosotros y necesitan escucharnos, necesitan que nosotros los escuchemos a ellos, y en ocasiones palabras claves marcan la diferencia e incluso el paciente, una vez que termina sintiéndose mejor. Ser compasivos, ser organizados en el proceso y saber escucharlos es la clave.
Y mire que eso, pues tiene usted tanta razón porque dicen también, o bueno, lo hemos escuchado las personas que no estamos en el sector de la salud, que el estrés o el manejo del estrés o de pronto como esa pesadez emocional con la que un paciente enferma enfrenta una enfermedad, pues puede impactar o que decaiga definitivamente, o que si está de buen ánimo, su familia lo está apoyando, pues como que es una persona que tiende a sanar mucho más efectivamente o de pronto más rápido, ¿no? Eso es un rol que también puede jugar, digamos, el profesional de la salud allí, ¿no? Definitivamente sí, porque no es solamente la gestión de la medicación, la gestión de cuidado directo, sino también el ser productivos a la hora de saber exactamente qué espera ese paciente de nosotros. No todos ellos tienen la misma habilidad de lidiar con el estrés, de enfrentar las enfermedades. Hay algunos que son muy negativos y parte de la positividad que necesitan está en las manos del enfermero. Definitivamente es una profesión que cura, como decimos, no solamente el cuerpo, sino también el alma. Definitivamente sí. Claro que sí. Y si habláramos de indicadores, por ejemplo, vamos a decir que yo soy un profesional de la salud y pertenezco, bueno, a una clínica, a un hospital o, bueno, a una unidad médica y quisiera medir de pronto eso, o sea, qué tal lo estamos haciendo, pues con respecto, digamos, a esas habilidades de liderazgo, de habilidades blandas, ¿cuáles serían los indicadores que se podrían tener en cuenta para medir eso, si lo estamos haciendo bien o si tal vez hay oportunidades de mejora en ese campo en particular? Claro que sí, existen muchos indicadores principales en los cuales tenemos que centrarnos. Número uno, hay que tener muy presente la cultura de los pacientes, las creencias religiosas. Todos esos indicadores influyen porque no podemos tratarlos de la misma manera. Se lleva un proceso de evaluación, que sí sería general, pero es preciso tener en cuenta creencias religiosas, gustos nutricionales, niveles educacionales también, claro, la base de la familia. Son muchas cosas que van a influir en estos indicadores de salud. Nuestra labor siempre va a ser basada en prevención y promoción de salud, porque muchas de las cosas que medimos no es solamente tratar un problema de salud existente, sino también evitar que estos aparezcan. Claro. La educación, el manejo de los factores de riesgo que ellos están, en este caso, enfrentando, pues para evitar un problema potencial. Hay problemas actuales que ellos van a estar presentando en ese momento, pero en ocasiones vamos a ver que ese manejo de prevención y promoción de salud o prevención primaria es el que va a evitar que ellos lleguen a desarrollar un problema de salud futuro que puede traer complicaciones mucho más severas. Profesora, ¿cuáles diría usted que son los principales desafíos con respecto a eso? Porque claro, usted lo menciona y yo digo, en la teoría suena maravilloso, pero yo me imagino que hay todo tipo de pacientes, que está el paciente que de pronto es un poco más abierto a escuchar, a dejarse orientar, pero también estará el que es testarudo y necio y no quiere o cree que se las sabe todas, o de pronto ahora con el internet le dice al profesional de la salud, no, pero yo busqué en internet que esto es así, ¿cómo enfrentar? ¿Cuáles son los principales desafíos en este momento del sector y cómo estar preparado para esos desafíos? Definitivamente sí. La profesión de enfermería se encuentra en un constante reto y desafío debido a los nuevos avances, debido precisamente a que la tecnología es algo imparable, cada vez va siendo mayor. Ese es uno de los desafíos, no solamente los recursos humanos, sino también todo lo que estamos viviendo. Lo vimos con la pandemia del COVID-19, fue algo que experimentamos muchísimo. A raíz de eso se le dio mucho más desarrollo a la telemedicina, sí, algo que para los pacientes de edad más avanzada pues fue un nuevo reto, e incluso sí, para enfermeras que no tenían una previa preparación a eso. Ahí vimos el reto principal en cuanto a un desafío creciente. En ocasiones, por parte de desafíos, no solamente lo vemos en el punto del paciente, sino desde el propio profesional, la baja moral, el agotamiento físico, los dilemas éticos que se vivieron debido a que fue una pandemia que precisamente fue algo inesperado y algo que nos tomó a muchos por sorpresa, pero definitivamente después de esto aprendimos, estamos mucho más preparados para eso. Los desafíos siempre van a estar presentes, pero creo que el informarse, el mantenerse actual con lo que viene siendo la tecnología creciente, con todo lo que vienen siendo los avances tecnológicos, es algo que un enfermero debe tener para ser competente y marca la diferencia grandemente en un liderazgo,
porque si nos quedamos como frenados y no evolucionamos junto con la ciencia y la tecnología, ahí perdemos un poco de lo que le llamamos competitividad. Marca mucho la diferencia el líder que es capaz de enfrentar todo lo nuevo y dice, ok, no lo conozco, pero lo voy a conocer. El ser atrevido, el arrojarse a eso nuevo, nos va a hacer incluso estar más preparados e incluso conocer que no todos los pacientes lo van a aceptar de la misma manera, pero sí podemos enseñarle. A veces ellos dicen que no. Uno dice no a lo desconocido, es algo que ocurre, pero si nosotros se lo podemos plantear de una mejor manera y explicarle ventajas, beneficios, lo que ellos sí pueden lograr con esto, creo que sí sería un punto en desarrollo a favor y que marca el aspecto del liderazgo. Claro, claro que sí. Y eso era el siguiente comentario que le iba a hacer, porque bueno, como que tal vez nosotros por estar vinculados al sector educación somos muy conscientes como de los grandes beneficios que brinda la actualización constante, porque siempre estamos, por supuesto, expuestos a nuevos desafíos en el área que sea, no solamente en el sector de la salud. ¿Cómo puede un líder en enfermería, específicamente, ya que estamos en esa área, motivar, bueno, estábamos hablando de los pacientes primero, al equipo de trabajo, es decir, a esos enfermeros que son parte del equipo, que de pronto sí puede que se hayan quedado un poco desactualizados, que les dé miedo de pronto, como todas las nuevas aplicaciones tecnológicas, o cómo motivarlos a ellos para que ellos también quieran entender como las grandes ventajas que puede tener para ellos actualizar sus conocimientos, no solamente para ellos como profesionales, sino por el rol que van a ejercer y pues que van a poder también impactar a sus pacientes positivamente. Definitivamente sí. El liderazgo es algo que va a tener características esenciales. Existe e implica el uso de conexiones, el uso de sistemas educativos, pero hay algo fundamental y es valorar el personal que nos rodea. Un líder precisamente se diferencia de lo que le llamamos un manager porque el líder motiva. El líder siempre está tratando de que su equipo de trabajo se sienta comprometido con la institución de salud. Todos tienen un rol en común que es satisfacer las necesidades físicas y emocionales del paciente, pero es la parte del líder la que marca esa gran diferencia en cuanto a cómo valorar, cómo entender y saber escuchar también a su equipo de trabajo. Estas conexiones, estas habilidades ligado a los medios educativos que tengas para entrenamiento continuo, para poder preparar ese equipo de trabajo, es algo que no se puede dejar de lado, porque como hablábamos anteriormente, tanto el paciente como el enfermero requiere pues de más educación, requiere de motivación. Les puedo poner un ejemplo y es exactamente con lo relacionado con los récords médicos. Cuando estamos viendo los sistemas de récord médico que cada hospital posee, definitivamente es algo que nos va limitando y es nuestra mayor ventaja con eso. El número de errores de medicación va a ser mucho menor, se va a ver disminuido y precisamente por eso es que siempre las instituciones de salud están buscando un nuevo programa, un nuevo sistema y ahí entra el rol, tanto del líder como el manager de la unidad de enfermería. Deben hacer los entrenamientos cada vez que se implementa un nuevo sistema de documentación, tanto para el personal médico, de enfermería o incluso las asistentes de enfermería. Ahí es una parte educativa, independientemente a todos los cursos de educación continua que son un requerimiento para mantener sus licencias profesionales activas. Y no es solamente un cliché que decimos lo vamos a hacer porque hay que hacerlo, no, es porque eso los nutre, eso los enseña de las cosas que se van actualizando, porque es una ciencia donde siempre hay evolución y aunque hay pilares que podemos ver desde los antecedentes con Florence, que fue la precursora de enfermería, hay muchas cosas que se van actualizando, que se van cambiando y esos cursos educativos preparados por los managers y líderes de la unidad de enfermería son los que van a hacer que el enfermero pues tenga un conocimiento mucho mejor y mucho más actualizado día a día. O sea, la enfermería siempre va cambiando, o sea, no es la misma, digamos, la que teníamos hace 5 años antes de la pandemia, la que tenemos hoy y la que tendremos en 10 años, que no sabemos qué pueda pasar. Definitivamente no, definitivamente siempre seguimos un patrón que lo decimos así, el enfermero de hoy se está preparando para la enfermería del 2030, o sea, que siempre estamos mirando futuramente. Las bases nunca van a cambiar, bienestar, promoción y prevención de salud y atención de los pacientes.
pero toda esa evolución continua es la que nos va a hacer, la que nos va a facilitar que en un futuro pues seamos mejores profesionales y que cada vez la calidad de salud tenga una mejora, que es en sí el objetivo de lo que buscamos en nuestra profesión. Claro que sí, y que estemos preparados para nuevos retos, ¿no? Porque lo que usted mencionaba, la pandemia nadie tenía ni la menor idea. Y bueno, no sabemos qué pasa en el futuro. Esperemos que no, que nada así de grave como una nueva pandemia, pero sí, claro, estar preparados. Profesora, una pregunta y es como, ¿qué tanto, cómo es la dinámica, digamos, en el sector de la enfermería con respecto a los equipos de trabajo? Es decir, es un ejercicio, digamos, que requiere también mucho de la interacción de pronto con otros profesionales de la misma unidad médica. Y se lo pregunto porque uno de los datos que también encontré en el estudio era que como que en esa sinergia entre las personas que formaban parte del equipo de trabajo, miren, los enfermeros, los asistentes, los doctores, por supuesto, como que en esa sinergia también y como en potenciar de pronto las relaciones dentro del equipo de trabajo, también vamos a tener mejores resultados para los pacientes. ¿Esto es así, doctora? Definitivamente sí. Esto es un enfoque que generalmente lo que busca es garantizar toda la información relevante, que estén en comunicación todo el equipo de trabajo, esa comunicación interprofesional, intra e interpersonal también, que tiene lugar a verse en las instituciones de enfermería, marcan una gran diferencia precisamente para que esté involucrado todo el personal de asistencia, porque vemos diferentes niveles. Está el asistente de enfermería, está el enfermero registrado, está la enfermera profesional, como le llamamos LPN, y también el case manager, que es el que se encarga de la coordinación. Están los nutricionistas. Es un equipo grande, extenso, que no es solamente médico-enfermera, como generalmente las personas piensan. Entonces, definitivamente, esa colaboración es la que hace que el funcionamiento de cada unidad de enfermería cada vez más sea, digamos, una evolución constante. Pero para esto se requiere una evaluación continua o, digamos, muy frecuente. Porque nos trazamos un plan de mejora, nos trazamos un plan de acción, y cuando comenzamos con ese plan de acción decimos, ok, está funcionando. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente con los métodos de evaluación. Claro que sí. Tenemos que ver resultados. Por ejemplo, podemos hacer un plan para reducir el número de errores de medicamentos en una unidad de enfermería. ¿Cómo lo evaluamos? Sencillamente porque vimos que tenemos una meta y la meta es disminuirlo lo más posible. Teníamos quizás un récord por las estadísticas, por los datos que colectamos, de 10 errores de medicación, y hemos logrado reducirlo a 3. Es un ejemplo, porque ahí entra información cualitativa y cuantitativa. Claro, sí, no es solamente como vamos a tener la iniciativa, sino vamos a evaluarla periódicamente para ver qué tan efectivos estamos siendo, ¿verdad? Es correcto. Y profesora, ¿esa sinergia, digamos, en el equipo de trabajo se da de manera natural o es también tarea de los líderes promover precisamente como esas relaciones entre el equipo para poder prestar un mejor servicio? Definitivamente sí. El líder es la persona encargada, pues, de crear esos planes de acción. El líder es responsable de evaluarlo, y como decimos, las habilidades de liderazgo es algo que todo enfermero debe poseer, pero siempre hay alguien que se destaca, esa persona que se destaca, y es la que seleccionamos como el enfermero en cargo, como el enfermero manager o el enfermero con liderazgo, pues precisamente es quien tiene esa responsabilidad, por decirlo así, y lo hacemos pues con los diferentes estilos de liderazgo. Todo depende de qué situación estemos enfrentando. Hay un estilo de liderazgo muy clave, que es el de autoritario. Este sentido de liderazgo autoritario lo estuvimos viendo durante el COVID porque no había tiempo para que todo el equipo hablara. Sencillamente eso lo hacía. Pero está entonces el que le llamamos democrático, que ese sí, en situaciones de salud donde todo el equipo de trabajo tiene interacción y entre todos llegan a un consenso para poder lograr ese plan de acción y llegar a la meta, es un estilo que también, digamos, es el más colaborativo, por decirlo así. El más colaborativo, pero no necesariamente el que se... O sea, es decir, mi pregunta es, ¿los estilos de liderazgo no podríamos decir que hay uno mejor que otro, sino que se requieren dependiendo del contexto o de la situación? Es correcto. De hecho, los estilos de liderazgo, tenemos el autoritario, como decía, es donde el manager o líder es la persona que designa, debes hacer esto.
Independientemente a que delega esas tareas, tiene la responsabilidad de evaluarlo. Okay. Luego tenemos el democrático, que ese siempre se hace por un gol o meta común de la unidad de enfermería. Entre todos llegan a una idea, a un consenso, a un plan de acción. Definitivamente no es el que aplicaríamos en emergencias, porque en estados de emergencia pues no tendríamos el tiempo para esperar por la opinión de todos. Por eso es que el autoritario es como más orientado y más dirigido. Y por otra parte tenemos uno que es el situacional, que ese es el que se basa en excepciones. Hay situaciones que definitivamente diríamos, en un curso normal no lo haríamos, pero dado a esta situación, pues los aplicaremos con, digamos, cosas añadidas que normalmente no se hacen. Y luego está un estilo de liderazgo que el nombre sería como laissez-faire y sería como en francés decimos dejar hacer. Ese viene encaminado para el enfermero experimentado, el que ya sabe lo que debe hacer, entonces no necesita que el líder lo esté orientando. Definitivamente él sabe qué debe hacer cada día. Aún así, siempre el líder o manager tiene la responsabilidad de evaluar que todo el cuidado de pacientes se está haciendo. Son muchos detalles que diríamos es algo mucho más teórico, por decirlo así, pero cada situación que vivimos nos demuestra que los estilos de liderazgo se pueden aplicar. Definitivamente sí. Claro, claro, con toda seguridad. Bueno, y ya pues estamos llegando al final de este espacio, profesora, pero entonces quisiera preguntarle como para retomar, digamos, la tesis inicial de nuestra conversación, y es que si hay una evidencia contundente entre la relación positiva entre el liderazgo relacional y una variedad, pues obviamente en los resultados de los pacientes, podríamos decir que con una mayor profesionalización en la unidad, digamos, de los enfermeros, en las personas que forman parte de los equipos de salud de enfermería, o una actualización curricular, ¿podrían mejorar los indicadores de una clínica, de un hospital? Claro que sí. Definitivamente hay datos estadísticos que pueden parecer un soporte e incluso pueden demostrar que esa evaluación constante, ese desarrollo en el cual se encuentra, queda demostrado con datos. Cada institución tiene sus propias particularidades. Nunca va a ser lo mismo el manejo en una institución, en un hospital, que en un centro de emergencias. Por eso es que existe precisamente los niveles de atención. Existe atención primaria, atención secundaria. Sí. Esa atención primaria es la que se le da en las clínicas externas, donde se le da un seguimiento. Es más bien, como decimos a veces, un seguimiento que lleva precisamente para poder detectar si hay o no un problema. Y entonces en la atención secundaria, pues lo tendríamos obviamente los pacientes que tienen casos de emergencias. Hay muchas cosas que no se pueden evitar, pero siempre estos indicadores se van a ver demostrados, esas evidencias van a ser demostradas por datos estadísticos, donde nosotros vemos, debido a este plan de acción, se realiza en un grupo determinado, en una población determinada, pudimos ver que con estas acciones mejoró o disminuyó el número de admisiones de pacientes con complicaciones asociadas con una enfermedad crónica, ya sea hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, definitivamente sí existen las evidencias que eso es uno de los roles del enfermero, que es el enfermero de investigación o research, como le llamamos en inglés, son los que desarrollan esas investigaciones científicas, planteando todo, comenzando con una hipótesis, también van a estar usando información cualitativa, información cuantitativa, y al final pues tienen resultados que, como queda demostrado, es lo que le llamamos práctica basada en la evidencia. El aspecto fundamental de cada estudio de enfermería. Definitivamente sí. Bueno, profesora, y ya para terminar, bueno, me gustaría pues que nos dijera cuál es la recomendación de pronto para las personas que nos están viendo y que tienen interés en este tema y que quieren conocer un poco más o de pronto avanzar un poco más en su carrera con temas relacionados con liderazgo. ¿Cuál es la recomendación para ellos? Definitivamente mi recomendación para este estudio, que es descriptivo, cualitativo, exploratorio, sabemos que es imperativo conocer cada estilo de liderazgo de enfermería, conocer cada rol del líder de enfermería, y a su vez, de esta forma se percibe qué necesidad hay de una construcción de espacios para que los enfermeros puedan avanzar a un siguiente nivel, para que vean la importancia que tiene el líder y el plan de mejora de salud en las comunidades y equipos de trabajo. Y saber pues que todos los usuarios, en este caso los pacientes, están esperando siempre lo mejor de nosotros.
no podemos involucrar factores externos como cosas personales con lo que viene siendo el día a día, el cuidado de pacientes. Y tener ese conocimiento, esa capacidad de saber decir, tengo que dar lo mejor de mí, porque cada persona que viene es porque realmente necesita de nosotros. De una u otra forma, es algo que sí debemos hacerlo. Creo que si tenemos ese deseo de ayudarlos, es la mayor motivación. Creo que es el mejor motivo para que avancemos a un siguiente nivel con el liderazgo. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. No, gracias a ti. Es un placer para que todos los que están escuchando el día de hoy se sientan motivados y vean que la profesión de enfermería es algo muy humano. No es algo que se hace sencillamente porque hoy decidí explorar en ese mundo y voy a estudiar enfermería. No, eso es una pasión, es un sentimiento que viene pues mucho más allá, porque de la misma forma que nos gustaría que nos traten a nosotros es como debemos brindar la atención a nuestros pacientes. Así es, así es. Muchísimas gracias, profesora. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.